Hola, hola, ¿cómo están? Alumnos y alumnas de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, específicamente de la Cátedra Rainero, con su equipo de docentes. Mi nombre es Noelia Ivonne Ferrero, estoy junto a la cátedra coordinando unas actividades de workshop para mejorar la calidad de los proyectos en cuanto a la puesta del verde en cada uno de sus proyectos. Hoy en la mañana ya tuvieron una charla dada por el arquitecto Pablo Gagliardo, donde mostró gran parte de su obra. Bueno, y vamos a complementar ese trabajo para la cátedra con algunas filminas que yo les preparé con ejemplos concretos sobre la vivienda y el uso del verde en la vivienda. Les voy a compartir ahora la pantalla, si me lo permite. Un momentito. Y ahora mismo ya estamos acá. Y arrancamos. Bueno, esta primera imagen que tenemos es una gran planta con muchísimas flores estacionales. Es una orquídea puesta en el patio de una casa. Específicamente en un árbol. Las orquídeas tienen la característica de ser plantas epífitas, o sea, se apoyan o hay que apoyarlas sobre otra planta y de ahí se desarrolla. ¿Por qué esta imagen en primera instancia, digamos? Porque nos muestra en un corte pequeño, o sea, una sección de un patio, de una casa, de cualquier lugar, sea cómo puede ser que ese jardín pueda ser tan exuberante a esa pequeña escala, digamos. Y cómo la rusticidad de la impronta del jardín, con macetas colgadas, esta planta, la materialidad que tienen las medianeras del vecino, o sea, cómo en el medio de un lugar donde estéticamente puede llegar a ser visto como algo no lindo, se asoma la belleza de una planta como esta, que es la orquídea. Y ese es el punto de partida de esta charla que yo les voy a dar ahora de este ratito. ¿Por qué el punto de partida? Porque las plantas son vida, las plantas nos dan buena energía, las plantas transmiten, proyectarse en ellas y transmiten el crecimiento, que después nosotros con el pasar del tiempo nos preocupamos o pensamos en ellas para que estén bien, para que florezcan, y para en el caso de ustedes, que son futuros proyectistas, diseñadores de vivienda, es crucial tener en cuenta. En la siguiente imagen se puede ver ya un parque de unas dimensiones bastante mayores, digamos. Lo anterior era una sección de un patio, una vivienda urbana en una localidad vecina a Rosario. Esto ya es en zona rural, donde vemos que hay una proyección de la mirada, o sea, se prolonga la mirada porque el espacio es más grande. Y por lo tanto la vegetación puede tener una escala mayor que en un jardín privado urbano. Y la propuesta es transformar tu casa, transformar tu vida. O sea, empezar a pensar los proyectos de arquitectura, como es el caso de esta obra del arquitecto Claudio Carranza, donde transformemos nuestros días cotidianos gracias a ese verde. Estemos donde estemos. Y gran parte lo ha demostrado la situación que hemos vivido en estos últimos tiempos, de tener que quedarnos en casa, de no poder salir a la calle. Bueno, los espacios donde no había verde, las familias sumaron verde. De hecho, los viveristas han aumentado sus ventas durante el proceso de la pandemia. Y en esta casa en particular lo que vemos también es que tanto sea la materialidad que va cambiando, se observa una cubierta verde, o sea, un techo vivo, un techo verde en una parte de la vivienda, más allá del diseño arquitectónico que tiene que ver con la arquitectura bioclimática y demás. Es una vivienda inserta en el área rural,
que tiene como aditamento, o sea, no solamente el verde en su esplendor en el torno de la casa, sino que también sobre el techo por una cuestión de sustentabilidad y de mejora digamos, de las condiciones climáticas en el entorno de la casa. Y ahora nos vamos al otro extremo, un pequeño balcón, muy pequeño, donde empezamos a ver cómo es esto de la necesidad del verde, la necesidad de un retiro, la necesidad de tener un espacio donde tomarse un mate, donde tomar un café, o simplemente sentarse a mirar el paisaje, en este caso, que es un balcón que da a Boulevard Oroño, la casa de José y Verónica, donde se agregaron, se incorporaron algunos elementos en el paisaje de ese balcón, que por supuesto el gran paisaje es Boulevard Oroño, con toda la impronta de la vegetación que tiene el boulevard, pero se permitió, digamos, dentro de este balcón, a pesar de sus pequeñas dimensiones, hacer un juego con la macetería y con algunos elementos como cuadros que hacen las veces de una similitud a algún artista, en este caso de Joan Miró, como para mejorar la estética del balcón en general. Y ahí viene lo que dice acá, cómo las personas estamos íntimamente relacionadas con la naturaleza. Somos naturaleza y por lo tanto el contacto con la naturaleza es necesario, es esencial para nuestro desarrollo mental, físico, emocional y espiritual. Y siempre como una espiral, ¿no? Siempre pensar en la vivienda en relación al verde y el verde en relación a la vivienda, como aparece acá. Y entonces pensar esas viviendas como espacios donde nosotros podamos despertar todos nuestros sentidos. El vínculo del hombre y la casa es una situación que se ha dado de manera ancestral. La casa es la tercera piel. Nosotros, la primer piel es la que tenemos nosotros, con la que nacemos, que hoy en eso algo se refería Pablo. La siguiente piel sería la vestimenta que llevamos, y la tercera piel sería nuestra casa. Por lo tanto, ya que esa piel es la que llevamos dentro, la que nos cobija, la que nos protege del medio exterior, y por supuesto también la vestimenta, nuestra casa es la que nos da eso otro que nos falta, digamos, nuestro cobijo cotidiano. Por lo tanto, el diseño del hábitat modela la actitud consciente e inconsciente de las personas que lo habitan, y la consigna del diseño es lograr la mejor y más placentera relación con la casa y los lugares de trabajo. El diseño debe ser holístico, debemos crear ambientes más allá de las tendencias, que eso también lo hablábamos hoy, más allá de las modas. Necesitamos crear ambientes que tengan que ver con las necesidades de cada una de las personas que van a vivir en esos ambientes. Y considerar, por supuesto, la problemática de la discapacidad y la tercera edad, que en realidad acá dice problemática, pero no es una, o sea, es una problemática, depende de dónde lo mires, pero en realidad es una realidad social a la cual tenemos que tener en cuenta y a la cual tenemos que darle una propuesta siempre para poder que ellos puedan llevar de mejor manera su vida. Las plantas, eso ya está demostrado y lo hemos visto, qué es lo que sucede en los hospitales, que la gente necesita estar en el aire libre, ir a distintos espacios de los hospitales que se han ido perdiendo en un momento, pero que ahora están revalorizando, espacios verdes donde las personas que están ahí convalecientes puedan salir a esos espacios verdes para poder recuperarse. Pero el verde, si lo tenemos que analizar de manera técnica, digamos, ¿qué es lo que mejora? Mejora la productividad, mejora el bienestar, el estrés, el aprendizaje, la creatividad. Y cuando hablamos de productividad nos referimos específicamente al estado de las oficinas, de las empresas. Hoy en día los grandes parques industriales tienen sus diseños verdes como para generar espacios de recreación o simplemente de descanso del personal, para que su momento, su hora de almuerzo o de cena, cuando estén trabajando, tengan un espacio al aire libre para poder distenderse. Desde entonces, y acá plenamente tiene que ver con esa primera diapositiva que les mostraba, esa primera filmina, esto de que la naturaleza está en todos lados, esto de
ustedes van a decir, bueno, nosotros estamos diseñando casas como arquitectos, y entonces no podemos estar pensando en la latita o en la cosita. Bueno, fíjense que acá no se trata, y por eso viene el material para ustedes, de que estén eh, proyectando con latitas o con cositas, pero mi objetivo fundamental es que ustedes se sensibilicen con la naturaleza, que se acuerden de su abuela, de su mamá, de su tía, de sus familiares cercanos, o de alguna vecina, de cómo esto de las plantitas nos vincula, nos relaciona, nos hace sentir vivos. En cualquier estrato social, no hay necesidad de irse a un country privado para poder ver la relación entre el hombre y la naturaleza, o entre las personas y la naturaleza. Estamos siempre en ese Fonavi que a lo mejor vieron pasar alguna vez de arriba del colectivo, o en aquella casita, como es el caso de la foto que se ve aquí arriba de todo en la filmina a la derecha, que es en Villa La Cariñosa, donde un jardín, durante todo el año, las flores van cambiando de color y de forma, porque esta señora tiene, a pesar de su condición social de vida, un jardín florido. Otro extremo nos vamos a la fotografía que se ve debajo, donde el poder adquisitivo es mayor y el jardín sigue siendo un jardín también bonito. Después, la escala urbana, y dentro, en el centro de la escala urbana que tenemos en la ciudad de Rosario, y como también hoy hablábamos en la charla, esta es una obra en la calle Moreno 40 bis, también de Pablo, donde se pueden ver una raja de césped en el piso 20, con unas macetas y la proyección a la ciudad que se ve a la distancia. Entonces, bueno, me pregunto, ¿caprichoso? No, es lo que se necesita. En ese piso, yo necesito estar en ese piso y sentirme como se siente también la señora que estás en otra condición social, en otro espacio urbano de la ciudad, pero el nivel estrecho entre la persona y la naturaleza se vive a plenitud. Otros ejemplos, en este caso es un parque, una industria, digamos, donde una industria de autopartes, creo, de motos, que se venden, y podemos ver en acuarela, y ahí está también el ejemplo que yo se los pongo para que ustedes empiecen a soltar un poco la mano y a ver un poco los colores, y cómo puedo trabajar esas paredes, cómo puedo trabajar el mobiliario, cómo puedo asociar la vegetación a esto es un pequeño ingreso, donde la resolución fue a pedido del cliente, esos 2 olivos que él lo había visto en otra parte del mundo, y dijo, yo quiero delante estos 2 olivos, que eran 2 ejemplares, o sea, árboles de más de 5 años de vida en vivero, y se resolvió así. Pero la imagen tiene que ver con esto de empezar a trabajar las texturas, empezar a ver cómo relaciono la materialidad del lugar donde tengo que proyectar con la vegetación. Y bueno, hay algunos textos ahí para que ustedes lean, pero tiene que ver con esto del proyecto, de que voy, de que vengo, de que analizo las tramas, los aromas, los colores, el sitio, cómo se relaciona ese sitio, cómo es el paisaje prestado, le decimos nosotros paisajistas. Si vieron hoy las filminas que pasaron esta mañana, y también vamos a ver acá, cómo podemos enmarcar la obra que yo voy a hacer en ese paisaje que es mi entorno, digamos. Y esta garganta fucsia que se ve acá es puesto sobre una terraza, la fotografía muestra que eso está cayendo, y forma parte de esto de pensar que en todos los planos tenemos que trabajar el verde, no solamente en el plano horizontal, y más cercano al piso. Bueno, la condición de unidad y de habitabilidad, cómo enmarcamos o cómo unimos el afuera con el adentro, y cómo generamos adentro espacios que tengan que ver con el afuera y que parezca o me sienta como que estoy afuera. Aquí empezamos a ver algunas imágenes donde se puede ver un jardín o un patio de mucha más escala que lo que puede llegar a ser que es un patio interno de una vivienda. Cómo podemos trabajar esto de los distintos tipos de escala de plantas en función del espacio. Ahora vamos a ver muchas más imágenes para conversar. En esta del centro, por ejemplo, se ve cómo se trabaja el verde a nivel vertical.
siempre es fácil solución, porque nosotros tenemos, ahora después al final les voy a mostrar un resumencito, pero tenemos la posibilidad de usar trepadoras, arbustos apoyantes, enredaderas, plantas que tienen comportamiento de crecimiento rápido y características determinadas según la función que yo quiera que cumpla. Bien, otros ejemplos. Después, ustedes más adelante, que cuando yo termine de contarles en el video, vamos a ver cómo arrancar a pensar esto. Porque si bien acá a veces en estas imágenes hay diseños un poco más tipo diseño interior, no a escala arquitectónica, sino más de decorativo, digamos, si se podría llamar, pero hay cosas a tener en cuenta en estas fotografías que son interesantes para después traducirlas a los trabajos. Por ejemplo, en este caso particular, la foto primera de la izquierda, hay un conjunto de macetas asociadas de distinta manera, hay un escalonamiento de los tamaños de esas macetas, hay distintas texturas, colores, hay movimiento en ese pequeño patiecito que da a la calle, por eso se ve detrás ese marco verde que seguramente sea el arbolado urbano de esa vivienda. Después tenemos esto otro que el tono no varía, o sea, es solamente verde, probablemente sea la misma planta, pero está puesta estratégicamente en distintos lugares de ese patio interior, para que estratégicamente nos genere esa sensación del estar adentro, pero el estar afuera, ¿no? El adentro y el afuera. Después, bueno, tenemos acá otras composiciones con macetas, que no es lo ideal, digamos, ustedes tienen que empezar en los grandes planos, en cómo genero canteros, en cómo genero un gran contenedor del cual puedan descender de ahí la especie que yo quiera que se ponga en el lugar. Tenemos también los muros verticales, hechos también constitutivamente por una materialidad específica, en este caso probablemente sea geotextil, con distintos como bolsillitos donde se va surgiendo la vegetación. De todos modos, eso no quiere decir que nosotros vamos a generar una pared verde siempre exclusivamente con esta materialidad. Como les decía antes, están las trepadoras, los arbustos apoyantes, las enredaderas. Bien. Acá tenemos como inserciones dentro, o sea, cómo generar un jardín en el interior, pero que también me sienta que estoy en el exterior o realmente estoy en el exterior. La foto de acá abajo, esta lámina es una de las que más me gusta, porque primero nos muestra esto. En esta filmina, la de abajo a la derecha, nos está mostrando cómo un árbol puede atravesar la barrera arquitectónica, que en este caso particular es ese techo que vemos en esa fotografía. Pero a la vez se genera un pasaje, como es un semicubierto, tengo un pasaje hacia atrás, donde atrás hay más verde, y delante también tengo verde. O sea, es como un jardín atravesado por la construcción, pero a la vez que el jardín atraviesa la construcción. Muchas veces sucede que en obras, nos ha pasado varias veces, como el equipo de trabajo que tenemos, donde aparece una vivienda que hay que hacer una reforma y tenemos que salvarle la vida o a un árbol o a alguna especie que el dueño o la dueña de casa quieran recuperar. Bueno, ¿cómo hacemos para salvarle la vida? Resolver arquitectónicamente qué hacer. Y para eso están ustedes los arquitectos y nosotros paisajistas. Bien, y esta otra foto que también dice muchísimo, acá hay un atardecer probablemente proyectado sobre esa medianera, perdón, sobre la pared, que no es medianera, la pared, la fachada de este edificio, y donde nos está contando que arriba pasa algo y abajo también pasa algo, y que esa cortina verde, blanda, flexible, bella, que está ahí, haciendo como de, bueno, estás adentro, estás afuera, te ventilo, mantengo la temperatura, hace como si yo me sintiera que estoy adentro de de un pasillo de cualquier selva de las que seguramente alguno o alguna conoce de acá de la Argentina. Estoy como en un lugar, en la naturaleza, suspendido en el aire, porque estoy en una planta alta, seguramente, y veo como algo baja y algo digamos, baja desde arriba para abajo y desde abajo para abajo sigue.
Entonces, ¿cómo trabajar esto estratégicamente? ¿Cuáles son las especies que tenemos que utilizar estratégicamente para generar a nivel vivienda colectiva esa sensación de que una cortina barre el edificio? A veces se resuelven otras formas, como son la cubierta verde. En ese caso vamos a trabajar con trepadoras, que son plantas que van a ir trepándose en las paredes y van a generar el verde completo. Este caso particular son como apoyantes, como que van cayendo, se llaman apoyantes. Si quiero lograr el mismo efecto con una trepadora, no lo podría lograr. Y probablemente con una enredadera lo podría lograr, pero no este efecto cortina, sino lo tengo que condicionar con tensores de un edificio, o sea, de la planta alta a la planta baja, o de cada uno de los pisos. Bien, seguimos con la misma situación, generar jardines interiores. Este no es semicubierto, es totalmente descubierto. Tengo planos verdes en todo el entorno que se desarrollan de manera más ancha o de manera puntual hacia arriba y hacia los costados, pero no tan ancho como... Fíjense eso también, dónde aparecen, cómo se trabaja la escala y la proporción, o sea, qué tamaño tienen ese ancho de verde respecto del ancho de la puerta, respecto del mobiliario que tengo ahí ubicado en la fotografía que se ve arriba a la izquierda. Después tenemos efectos un poco más decorativos, como se ve en la foto de la derecha, donde trabajo con macetería. Cuando nosotros tenemos pequeños espacios, o sea, un balconcito o un pequeño lugar de estudio, no tenemos muchas posibilidades de generar verde, salvo que estratégicamente ubiquemos plantas específicas de crecimiento rápido, apropiadas a esa condición de sol y sombra, y con esa especie resolvemos todo, digamos, pero hay que tener conocimiento también para eso y muchas veces no es fácil. En esta foto de abajo a la derecha aparece el agua, un elemento que no está en muchas de las fotografías, pero un elemento importantísimo a tener en cuenta al momento de diseñar este tipo de espacio. Bien, bueno, pasamos a la otra. Y bueno, en este caso de la fotografía de abajo a la derecha también pasa esto de que hay una raja donde la naturaleza se mete en el edificio. O sea, el edificio se ve interrumpido, viene, y de repente se tiene que abrir porque hay algo verde que quiere salir de ahí o quiere bajar hacia ahí. Bueno, otros ejemplos de balcones, en el caso de estos son como más acotadas la vegetación, pero fíjense que estéticamente, o sea, lo que han propuesto es que haya una continuidad del mismo verde en toda la edificación. Las escalas, qué tipo de vegetación en función de la edificación yo tengo que colocar. Este árbol propiamente dicho, que se ve en esta fotografía de la izquierda arriba, es un kiri, es un árbol que llega a medir más de 20 metros de altura, para ponerlo en una vivienda que casi triplica la escala. Entonces, o sea, el árbol triplica la escala de la vivienda. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que empezar a hacernos preguntas acerca de cómo relacionar la vegetación con la edificación. Después, bueno, hay algunos jardines, el mismo que les decía de Villa La Cariñosa, este otro jardín de una obra de Palos Verdes, donde este es el ingreso principal de la vivienda, donde ahí se hace como una especie de cortesía, de recibimiento de los que vienen de visita a la casa o de los mismos dueños, con algunos macizos, con verde, con sin otra cosa en particular, digamos. Acá tenemos en este edificio, fíjense la entrada, el ingreso principal, como todos los ingresos principales que tienen un verde intenso, más allá que haya variabilidad en los colores, en las texturas, pero cuando hay gran cantidad de verde, son esos edificios que nos van a llamar mucho más la atención que otros. Aquí tenemos también resoluciones internas, patios semicubiertos. Esto es un patio, la salida, esta fotografía que se ve de la escalera de abajo a la izquierda, es una escalera en un local comercial en calle Córdoba, donde la arquitecta en ese caso resolvió generar en ese pulmoncito, en ese paticito pequeño de este centro comercial, una especie de estantería donde se van incrustando distintos tipos de verdes, ahorita también la hice yo con ella,
Y bueno, algunas cuelgan, o sea, tienen follaje de comportamiento decumbente, o sea, van cayendo, otras suben, otras se van enroscando, entonces van generando ese verde que no necesariamente lo tengo que resolver con el geotextil o con los típicos muros verticales que se conocen. Después resolver como en la foto central donde están las mariposas, resolver con algunos elementos, siempre la naturaleza inscripta de algún modo en el jardín nos ayuda a mejorar la calidad de ese jardín. Que puede ser simplemente un mural o puede ser algún elemento en la etapa de proyecto, cuando ustedes empiecen a trabajar las materialidades, pensar cómo trabajarlas para simular ciertas aptitudes o formas de la naturaleza. Hoy en día hay muchísimo de eso, las chapas perforadas, o sea, tienen muchísimo material que seguramente lo habrán visto con los profes. La de acá abajo a la derecha, la foto tiene la intención de mostrar cómo trabajar las superficies de piso, cómo trabajar esto de lo blando, lo semiblando, lo duro, ¿sí? Como acá en este caso particular tengo mezclado una laja con dichondra. Me está dando la sensación de algo que es blando, porque puedo tener la sensación de césped, pero a la vez me cubre en el momento de lluvia que puedo caminar igual. O sea, cómo empezar a pensar las materialidades del piso, de los pisos. Algunas otras fotografías de las terrazas verdes. Después hay toda una cuestión de las resoluciones técnicas, digamos, cómo ustedes empiezan a pensar esas edificaciones o esas viviendas donde van a trabajar con la macetería o con los canteros, o como vayan a diseñar el lugar donde va a estar el verde, cómo se resuelve técnicamente, porque no se puede poner un cantero en cualquier lugar. Eso tiene que tener una impermeabilización, tiene que tener un tratamiento, en algunos casos se ponen distintas capas. La tierra no es una tierra común, es una tierra que se llama sustrato, que la preparamos con distintos componentes para que se adapte a ese medio. Entonces, bueno, empezar a pensar en eso, en las materialidades y cómo armo esos conjuntos de los contenedores que voy a hacer, que vaya proponiendo, digamos. Esta otra vivienda, una vivienda en doble altura, si bien se ve este juego de macetería, ustedes ahí podrían trabajar con una raja, perdón, con un cantero todo longitudinal. O sea, cuando se hace el proyecto, se arma el cantero, ese cantero puede tener distintas alturas, puede tener movimiento, porque ese es un pasillo bastante amplio, y entonces con ese movimiento lo hacemos las veces de lo que se ve acá en macetería. Usted lo tiene que proyectar con la escala que no sea maceta. Bien, siempre tenemos que tener cierta armonía. Acá le vuelvo a poner algunas acuarelas para que ustedes empiecen a jugar con esto de pintar un poquito los trabajos, ya sea los que hayan hecho en AutoCAD, los que pueden hacer a mano alzada, en lápiz. A lo mejor sacan una fotografía que les haya gustado y con un papel de calcar, calcan esa fotografía y después con un poquito algunos trazos empiezan a darse cuenta o a tener más sensibilidad con esto de la ubicación del verde en relación a la arquitectura. Siempre tiene que haber armonía, tiene que haber contraste, tengo que manejarme con eso siempre, que en ese contraste, por ejemplo, si yo trabajo con el círculo cromático y trabajo con colores que son opuestos en el círculo cromático, probablemente haya una complementariedad después en todo el conjunto con el resto de lo que yo diseñé. Ya se ve un poquito más una fotografía de esa obra que les dije de este centro comercial de calle Córdoba. Y acá vemos cómo se ha resuelto también en el edificio de calle Pueyrredón, que también lo hablábamos esta mañana, es el ingreso al edificio. Realmente, como decía Pablo esta mañana, se siente como que uno está en un bosquecito, porque ya toda la vegetación ha hecho como un ecosistema en ese espacio. Esta foto no es muy nueva, pero esa enredadera, ese jazmín, ha cubierto. Fíjense que está resuelto simplemente con una malla puesta sobre sobre el hormigón, que está por supuesto impermeabilizado, pero con eso ya solucionamos el tema de cómo generar un verde ahí. Bueno, simplemente la malla, la planta que se corresponde con esa malla y con ese espacio, y el cordón verde debajo. Bien, volviendo a la obra del arquitecto Claudio Carranza, esta es la fachada sur, donde tenemos árboles de distinta magnitud. Nosotros los árboles
los tenemos catalogados, los paisajistas, los ingenieros agrónomos, según su magnitud, que tiene que ver con la altura y el diámetro que tienen las copas. Entonces estamos hablando de árboles, en este caso, y a esta escala de vivienda, árboles entre segunda y tercera magnitud. O sea que vamos de los 20 a los 4 metros más o menos en relación. Nunca podríamos poner acá un eucalipto, por ejemplo, o un liquidámbar cercano a la vivienda, por decirle nombres de árboles comunes que ustedes conocen, porque son árboles de primera magnitud que pueden llegar a generar complicaciones, y aparte no tiene ningún sentido poner un árbol de esa envergadura cercano a la vivienda. Empezamos a recorrer la vivienda, ¿sí? Esta es la fachada este, con materialidades que se han resuelto un poco fuera de lo común, digamos, pero con un contraste en los colores que hace que el verde siempre prevalezca. Y fíjense en la plantita que se ve arriba, en este plano, en esta planta general, donde está el norte, ¿sí? Donde se ubica el norte geográfico, y cómo, en función de esa ubicación, es que está la vegetación. Estos son árboles, todos los que ustedes ven circulito con otro circulito adentro, son todos árboles representados, ¿no? En el plano. Están puestos los árboles ubicados tanto sea en la fachada norte como en la fachada oeste como en la fachada este. Los más cercanos están sobre la fachada norte, están aproximadamente entre 3 y 4 metros de la fachada norte. La proyección de la copa de esos árboles hace que durante el verano el ambiente dentro de la vivienda sea mucho más fresco. Los árboles son de hojas caducas, con lo cual, y eso también hay que empezar a pensarlo, ¿qué tipo de vegetación pongo? Porque yo sé que si el árbol no pierde la hoja en el invierno, en ese lugar el sol no va a entrar nunca en todo el año, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a pensar en eso también. Si son de hojas caducas, si son de hojas persistentes, o sea que la hoja persiste, si son de hojas semi-persistentes que pierden una parte y la otra no, ¿en qué momento del año pasa eso? Seguimos la fachada sur, el lugar más húmedo, pero siempre trabajando con especies, en este caso, que no superan la altura del aventanamiento. Un acercamiento a la fachada norte, lo que tiene que tener en cuenta, como les decía antes, es esto de la vegetación, no más de 3 metros 4 de la fachada. En el caso de que estemos trabajando en un terreno, que ustedes varios tienen terrenos, hay que tener en cuenta la medianería, y bueno, desde la medianera no podemos irnos a menos de 3 metros para poner un árbol, y si es el caso de un arbusto, a menos de 1 metro. Acá se complementa la fotografía, donde se arranca a mostrar el techo verde que continúa. Y acá se ve claramente la ubicación relativa a la vivienda que tienen los árboles, entre 3 y 4 metros. Y son de hojas caducas. En el caso este del nogal, que es uno de los árboles que está colocado, es tardíamente caduco, y por lo tanto tardíamente es la brotación, así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Una foto más acercándonos, y está dentro de la casa, que por supuesto la ventilación y la iluminación es, bueno, muy bueno. Porque en todas las fachadas ahí ustedes ya están viendo un aventanamiento bastante importante. Casi que uno se mete dentro del jardín y muestra cómo el jardín se relaciona con la vivienda y la vivienda con el jardín. Y aquí para ir ya finalizando, nos queda un ratito nomás, les muestro otro caso donde hay una pileta en la fotografía. Cómo está resuelto el tema de, bueno, en esta obra en particular querían hacer un bosque. Entonces, estos árboles que son, hay un árbol de primera magnitud que no está tan cerca de la casa, pero que tiene hojas caducas, que es un ciprés calvo. Bueno, la intención, fíjense en la foto esta, es que tapar la casa. Eso también hay que resolverlo. O sea, ¿qué hacemos? ¿Tapamos la casa o dejamos que se vea? ¿Dejamos que se vea una parte? ¿Que se vea la casa durante un momento del año y durante otro momento del año que no se vea? Bueno, tenemos que plantearlo, tenemos que proyectarlo, tenemos que resolver qué hacer. Nunca vamos a estar poniendo la vegetación, o sea, los árboles que nos van a dar sombra, en lugares puntuales, cercanos a las piletas, donde las piletas se nos llenen de hojas
donde el árbol no tape el sol de la pileta. O sea, tenemos que analizar el asoleamiento cuando vamos a proyectarlo. Bien. Acá se ve un poquito más la vivienda, la fachada. Pero lo importante también para ver acá es el cerco, cómo se fue trabajando ese cerco. Nosotros los cercos los podemos trabajar con arbustivas, asociar arbustivas de distintas magnitudes, o sea, de distintas alturas, distintos colores, distintas texturas. Podemos trabajar con enredaderas y trepadoras y asociarlas a ambas. Arbustos apoyantes tenemos que resolver la cuestión del alambrado, o sea, cómo contener esos arbustos apoyantes, o si vamos haciendo algunas sujeciones para que esos arbustos apoyantes tengan un sentido, porque si no se empieza a romper todo y bueno, queda todo mal finalmente. Pero tenemos que resolver eso, o sea, cómo hacer para pensar esos cercos, donde tengo que compartir con mi vecino, o sea, tengo una medianera con mi vecino, por lo tanto, las arbustivas no pueden estar a menos de 1 metro ubicadas, salvo que me ponga de acuerdo con mi vecino y sean un paisaje prestado donde se comparte. Pero después tenemos problemas si nosotros decimos, bueno, no me pongo de acuerdo con mi vecino y pongo un árbol pegado a la medianera. Así sea un alambrado, así no sea una pared de mampostería. Para eso, los parques y todo lo que sean barrios privados tienen su reglamento de dónde ubicar los árboles, qué tipo de árboles podemos poner, porque si no, pongo el árbol que a mí se me ocurra y el vecino después le tapo todo el sol del verano en la pileta, ¿sí? Eso también para tener en cuenta. Bueno, algunas otras fotografías dando una vueltita por esta misma vivienda. Fíjense la fachada acá, como se ve el ingreso principal a la vivienda, que se ingresa por acá. Como esa gran pared al norte, donde en este caso el cliente no quería saber nada con tener grandes ventanas, porque la tierra, porque el sol, porque no sé qué. Bueno, se trabajó esa materialidad donde entra la luz, pero no tengo una gran ventana, hay una chiquitita del otro lado, y miren cómo se trabaja el cerco, el paisaje prestado del vecino. Esta palmera pindó es del vecino, y este árbol es de la vivienda, ¿sí? Entonces, empezar a ver esto de los grandes planos. Ustedes van a ver revistas, van a ver videos, van a ver de vuelta el video que vimos hoy, de la clase que dio Pablo, bueno, y van a ver esta misma. Bueno, ¿qué pasa con esas imágenes? ¿Qué pasa con esos planos? ¿Cómo se transforman? ¿Hasta dónde? Fíjense la altura que tiene esa cubierta vegetal de la afuera de la casa en relación a la altura de la casa. Cómo la modulación es como si fuera la forma más fácil de arrancar a pensar en el verde en la vivienda, ¿sí? Empezar a pensar en qué tamaño tiene una puerta, qué tamaño tiene una ventana, cómo puedo proyectar ese tamaño en toda la superficie, y sobre eso después empezar a hacer juegos y decir, bueno, esto es un lleno, esto es un vacío, acá será un verde, pero acá voy a poner algo de color. Bueno, cómo trabajar. La vegetación tienen de sobra para eso. Y ahora yo les voy a decir algunos truquitos como para que ustedes puedan arrancar a estudiar. Bien, creo que esta era un momentito. Perdón que me voy a ir para atrás porque pensé que ya terminaba. Bueno, miren acá también esto de cuál es la materialidad de ese suelo, que en este caso de ese piso, ¿sí? Que es duro. Después continúa el blando, o sea, hay una distancia entre ese duro, después viene la vegetación que va acompañando ese camino, o sea, cómo voy trabajando las conexiones. Ahora después yo se los voy a leer lo que les escribí ahí, pero cómo voy trabajando las funcionalidades, o sea, qué es lo que necesito en este espacio. Ahí necesito marcar que voy a ingresar a la vivienda. Bueno, ¿cómo lo marco? Tengo el camino hecho con una determinada materialidad. En este caso es duro. Pero lo voy acompañando con vegetación. ¿Qué altura tiene esa vegetación respecto de mi caminar, de mi escala humana, digamos? Entonces siempre estar pensando, ¿qué es lo que necesito? ¿Cuál es la función? Y estéticamente, ¿qué es lo que quiero mostrar también? ¿Sí? Perdón, voy a pasar. Bien, bueno, ¿qué tenemos acá? Algunas especies para empezar a comenzar a trabajar. Disculpen, que me olvidé de apagar el teléfono. Bueno, un resumen mínimo yo les hice acá.
dividir en jardines, patios internos o pequeños, terrazas o balcones. Los tipos de especies que ustedes pueden pensar, árboles, arbustos, herbáceas, arecáceas, cubresuelos, cubiertas de piso, medianeras, si la evalúo de usarla o no usarla, prever en los canteros, siempre estar pensando antes, no después de romper el piso. Bueno, está bien, si bien es todo dinámico, porque digo de repente, quiero que en este quincho aparezca, no sé, una palmera dentro del quincho, y hago un agujero en el piso y pongo la palmera, bueno, todo bien, lo puedo hacer, pero ustedes que están arrancando a pensar cómo puede ser la relación de la arquitectura con el verde, bueno, pensemos contenedores, pensemos materialidades, cómo podrían llegar a ser, qué tamaño tendrían que tener en función de la vegetación que quiero poner, ¿sí? Y fundamentalmente tener en cuenta cuáles son las características climáticas de ese espacio para poder decir qué especie pongo y qué especie no puedo poner, ¿sí? Yo no puedo poner un eucalipto adentro de un quincho porque, bueno, se me va totalmente de escala. ¿Podré poner algún arbolito adentro de la vivienda? Y sí, vimos algunos ejemplos donde en un espacio de conexión de semicubierto entre vivienda y otra parte de la vivienda, hay un lugar donde hay una raja y se ve que una vegetación emerge, como puede ser un árbol. Bueno, ¿qué características? Hay un montón de plantas que pueden cumplir esa función, ¿sí? Bien, lo tenemos en todo. Y hay algo que es común a todos, que es, ¿cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las conexiones y cuáles son los lugares? Yo quiero un lugar que sea para ir a leer el diario. Yo quiero un lugar que sea común, que tenga un montón de usos. Como veía algunos casos que planteaban, bueno, en la entrada hay un dormitorio por si algún día me enfermo. Bueno, ese dormitorio, ¿qué otras funciones puede llegar a tener? Puede ser un estudio, puede ser un estar, puede tener una ventana afuera donde vea una cortina verde. O sea, que los espacios tengan múltiples funciones, porque todo es dinámico, no sabemos hoy necesitamos esto, mañana necesitamos lo otro, porque si no queda como que esto es solamente para esto y después no lo podemos usar para otra cosa, ¿sí? ¿Y cómo vinculamos un lugar con el otro? Esa conexión, ¿cómo la vamos a construir? ¿Qué materialidad vamos a utilizar? ¿Qué va a pasar en el camino cuando vamos de un lado al otro? ¿Cómo nos va a acompañar la vegetación? ¿Va a acompañar con distintas alturas, texturas, colores, aromas? ¿O simplemente va a ser un lazo verde que va a ser el césped que va a estar al costado? O distintas materialidades que podemos usar más allá del solado, ¿sí? Bien, siempre esos puntos que seguramente ustedes los estarán haciendo, esto de la función, de la conexión, de que el espacio, qué hago en ese lugar. Bueno, lo mismo como lo están trabajando a nivel vivienda, lo pueden trabajar a nivel espacio verde. Bien, y acá algún resumencito que seguramente después les va a quedar para leerlo, pero dice así: cuando comenzamos a pensar un espacio verde para cualquier escala, es necesario poder partir de ciertos parámetros conceptuales. Y como diseñador tenemos que tener en cuenta que después seguramente vamos a tener una impronta particular, pero en el trayecto de que lleguemos a tener esa impronta vamos a tener que hacer un montón de pruebas, no vamos a equivocar, vamos a poner una especie que no es la apropiada, bueno, después la podemos cambiar, bueno, tenemos la suerte de que no es lo mismo que hacer una pared y después después tener que tirar la pared, es simplemente sacar una planta y poner otra. Pero bueno, en ese trayecto vamos a aprender, vamos a hacer nuestro estilo o nuestra forma. Está muy bueno no pensar en que quiero hacerlo así, así como lo ve en la revista, sino sentir y pensar qué quiero para ese espacio. Y conceptualizarlo, o sea, elaborarlo en palabras, ¿no? Poner, como yo les pongo acá un ejemplo, tengo un patio interno, ¿qué quiero para este lugar? ¿Qué quiero para el otro lugar? ¿Cómo puedo generar digamos, ese espacio, pero conceptualmente, no decir, bueno, acá quiero poner un farol, o acá quiero poner una margarita. No, conceptualmente, ¿qué quiero? Quiero un árbol que tenga determinada altura, que tenga determinado follaje, que si es de hojas caducas, si no, no quiero un árbol, quiero una palmera, bueno, pero no decir, quiero una palmera, sino tengo que decir conceptualmente, ¿qué quiero? Algo verde que tenga hasta tantos metros de altura o centímetros según la especie, lo describo conceptualmente. Una vez que ustedes lo tengan descrito conceptualmente, empiezan a decir si es árbol, si es herbácea. Bueno, entonces ponen, por ejemplo, les puse una oración acá, como para empezar a investigar y para que no necesiten de copiar algo, sino de ustedes crearlo. Entonces ponen, lo buscan en internet y ponen
árbol nativo argentino de hasta tantos metros de altura, ahí te dicen, bueno, tiene que tener 3 metros de altura, es follaje caduco, sol y sombra. Entonces ponen eso y les va a aparecer un montón de cosas. A lo mejor les aparecen alguna de las familias que yo les puse. Bueno, sobre ese condicionamiento que ustedes van a buscar en internet, van a empezar a trabajar. Bueno, para sintetizar, digamos, y después lo seguiremos viendo en clase, pero bueno, lo que se quiere transmitir con todo esto es que nosotros de alguna manera dejamos una huella. La vida saludable es fundamentalmente, se construye, digamos, no se trata de una pastillita que todos los días me tomo para arreglarme la vida. Con Carolina en algún momento hablábamos de esto de, si yo me quiero levantar a la mañana, me dijo ella, y quiero ver verde. Y sí, yo también, ¿quién no? ¿A quién no le hace bien el verde? La naturaleza, el sentir los pajaritos, o simplemente decir, bueno, tengo un espacio pequeño, no puedo tener, no tengo o no se da en este momento un espacio mucho más grande. Bueno, cuando ustedes proyecten, siéntanse parte de ese lugar, siéntanse que ustedes están viviendo en ese lugar, que se sientan un día a descansar, que no van a mirar la tele, no van a prender la tele, ni van a mirar la compu, ni el celular, y quieren un punto donde decir, bueno, me voy allá, al verde. Bueno, la seguimos. Gracias.